Muy bien, jóvenes, nos faltaba ver esta función de la frase nominal, que es la de complemento. Y en el caso de la de complemento, es fácil de reconocer la estructura porque hay algo que lo delata, y es la preposición. Si usted observa estas funciones de complemento, cuando dice de su ausencia, con la familia, de sus limitaciones, en grasa, de su lealtad, en tu acertada gestión, lo que observamos es que tiene el encabezamiento, esta frase nominal, tiene el encabezamiento prepositivo. Y entonces sucede que yo puedo detectar una función de complemento porque de encabezamiento tiene una preposición. Así como la subordinada adjetiva que tiene un pronombre relativo, siempre, esta de acá, en función de complemento, tiene una preposición siempre. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, es la causa. Pedro desconoce la causa. Hasta ahí puedo entender el enunciado, que desconoce algo, que desconoce la causa. Si yo quisiera especificar qué causa, ahí le coloco un complemento. Pedro desconoce la causa. ¿De qué? Ah, de su ausencia, ¿no? Entonces, esta función de complemento es eso, un complemento de esa especificación que nos ayuda a obtener más información. ¿Se da cuenta? Es como Pedro recibió la noticia. Hasta ahí se entiende. Recibió algo. ¿Qué recibió? La noticia. Pero también podría decir, ¿de qué? Ah, la noticia de que mañana viajará su mamá, ¿no? Entonces, ese de algo, ¿no? Ese de algo es el complemento. Especifico la noticia de qué, ¿no? Julio tiene la duda. ¿De qué? Ah, la duda de su mamá, ¿no? Tiene la duda de su familia, tiene la duda de algo. Entonces, cuando yo complemento eso, estoy utilizando esta frase nominal en función de complemento, como una especificación, una información adicional, pero conectada con una preposición. ¿Se da cuenta? Lo mismo sucede para el adjetivo y para el verbo. Esta función de complemento puede funcionar y complementar a un nombre, a un adjetivo o a un verbo. Si fuese un adjetivo sería, mmm, Pedro está angustiado. Suficiente. Pedro, sujeto, está, verbo copulativo, angustiado, atributo, adjetivo. Si yo digo de qué y digo está angustiado de sus angustiado de pronto de sus limitaciones, ¿no? Entonces ahí puedo tener este complemento que es como una especificación que me da información adicional de, de qué está angustiado. ¿No? Pero está angustiado. ¿De qué? De algo. Ese algo es complemento. ¿Se da cuenta? Pedro es consciente. ¿De qué? De sus limitaciones. ¿No? En verbo sería, Pedro se alegró. Perfecto, se alegró. Muy bien, está contento, se alegró. ¿De qué? De ah, de sus virtudes, ¿no? De conocerla, de su fantasía, de algo. Ese de algo es complemento, ¿no? Nosotros no dudamos de qué. Entonces, cuando yo logro responder ese de qué, ¿no? De alguna manera estoy colocando complemento. Y ya veo que la estructura es muy similar porque me da un encabezamiento prepositivo. Hay una preposición ahí que subordina y conecta con un nombre, con un adjetivo o con un verbo, ¿no? Esa es la otra función de la frase nominal, de complemento, ¿ok? Entonces hemos revisado las funciones de vocativo, sujeto, atributo, objeto directo, indirecto, agente, circunstancial y complemento. En una frase nominal yo puedo encontrar varias frases, en una oración yo puedo encontrar varias frases nominales cumpliendo diferentes funciones, diferentes funciones. Y yo tengo que contabilizar.
Y yo ya sé más o menos cómo detectar una frase nominal, porque sé que hay como núcleo un sustantivo, sé que hay como núcleo un posible pronombre, sé que tiene que cumplir una función, porque son frases nominales funcionales. ¿Sí? Frases nominales funcionales. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver este ejercicio de aplicación. ¿Ya? Un minutito para que lo vean y lo resolvemos juntos para ver qué función están cumpliendo estas frases nominales. Ya saben que usted, para que pueda detectar la función, tiene que observar el contexto. ¿Qué rodea esta frase nominal? Solo así voy a saber qué función cumple, ¿no? Si está luego de un verbo copulativo, es atributo. Si está luego de un verbo transitivo, puede ser o de, puede ser oí, puede ser circunstancial, ¿no? Si está separado mediante una coma del resto de la oración, es un vocativo, ¿no? Si es de quién se dice algo, de quién se habla, es el sujeto de la oración. ¿Sí? A ver, un minutito, miren, lo vamos a resolver juntos, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. En esta alternativa A que dice Arguedas captó la realidad del país en sus obras literarias, ¿qué función estaría cumpliendo esta FN, creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué función podemos ver ahí en ese, la realidad del país? ¿No? ¿Qué nos dice el contexto que podría ser? Ajá. El contexto que nos muestra esa FN es un verbo transitivo, captar. Luis captó algo, ¿no? Luis captó un incidente. Luis captó la ilusión. Luis captó la emoción, ¿no? Con su cámara, qué sé yo. Ese verbo captar es un verbo transitivo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y me da qué cosa? Un objeto directo. Así. Podría pensar que fuese un complemento de verbo, podría pensarlo, pero no sería. ¿Por qué? Porque le falta la preposición. ¿Se acuerdan que los complementos tienen esta preposición que encabeza? ¿No? Porque en un salón se planteó esa posibilidad, ¿no? Uno de sus compañeros planteó esa posibilidad. Pero ¿cuál es el detalle? Que no tiene la preposición. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, descartada la idea de complemento de verbo. Más bien sería objeto directo por complementar al verbo transitivo, de forma directa, de forma inmediata. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Dice, fue captada la renuncia por los integrantes del equipo. Si yo observo esa oración, puedo ver que no está empezando con el sujeto, así como Arguedas, que es sujeto,
Arguedas captó algo. Sujeto, verbo, objeto, que es la estructura que se espera de una oración, porque es el ordenamiento sintáctico. Sujeto, verbo, objeto, ¿no? Aquí en la B no pasa eso, porque la oración no está empezando con el sujeto, está empezando con un verbo. Fue aceptada, una perífrasis. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está el sujeto? Cuando usted vea que la oración empieza con el núcleo de la frase verbal, con el verbo, usted tiene que imaginar que el sujeto está después, al final, por algún lado de la oración, o no está. ¿Mm? Eso ya debe tenerlo en cuenta, ¿ok? Fue aceptada la renuncia por los integrantes del equipo. Ah, entonces la renuncia, ¿no? Sería nuestro sujeto. Sí, porque si yo digo fue aceptada, digo ella fue aceptada, algo fue aceptada. Entonces estoy pensando en una tercera singular y que calza ahí la renuncia. Eso, la renuncia, fue aceptada por alguien. Entonces, ahí se me plantea una oración de tipo pasiva, ¿no? La renuncia, sujeto que no hace nada, pasivo, fue aceptada, perífrasis verbal, núcleo de la frase verbal, por alguien. Ese alguien es quien acepta la renuncia, ese alguien es quien realiza la acción de aceptar. Ese alguien es el agente, el complemento agente. Los integrantes del equipo es el agente. Entonces tengo una oración pasiva. Y en una oración pasiva que tengo, sujeto pasivo y complemento agente, que suelen ser, ¿qué? Frases nominales, ¿cierto? Ajá, muy bien, muy bien. En la alternativa C, que dice, camina diariamente por esa avenida bastante transitada. ¿Qué función cumplirá ahí nuestra frase nominal? Circunstancial, claro que sí. Y si yo me preguntara por el sujeto y me dan solamente la palabra camina, porque ustedes se acuerdan que en el verbo teníamos un morfema flexivo amalgama. Y con ese amalgama yo ya sabía qué persona, qué tiempo, qué número, modo, aspecto. Si solamente me dieran la palabra camina, ¿cuál sería mi posible sujeto? ¿Cuál sería mi sujeto? Tácito. Y sería materializable en él camina diariamente por esa avenida o ella, tercera persona, singular, ¿cierto? Muy bien, muy bien. En la alternativa de jóvenes dice Cecilia, Cecilia, nos han convocado el fin de semana. ¿Qué funciones podríamos ver? Vocativo con Cecilia, muy bien. Usted ya sabe, una coma, dos comas, usted atento, atento, porque si lo está separando del resto de la oración, ahí hay un vocativo. Muy bien, Cecilia, vocativo, claro que sí. Ahora, si a mí me diesen el núcleo verbal han convocado, solamente han convocado, usted puede saber cuál es el sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto o cuál sería mi materialización de sujeto si solamente me dan la expresión han convocado? No hay nada más, no hay nada más. Me han dado han convocado.
¿Cuál sería, cree usted, mi posibilidad de sujeto? ¿Qué sujeto buscaría? ¿Con qué características de persona gramatical? ¿Con qué características de número encontraría yo? Ajá, sería algo así como ellos han convocado o ellas han convocado. Tercera plural. Y yo no veo ningún ellos, ellas, porque el sujeto es tácito, ¿cierto? Ellos han convocado, tácito. Ellos han convocado a alguien. ¿Se acuerda que el verbo convocar trabaja solo con OD? Pedro convocó a su hijo, OD. Pedro lo convocó, OD. Porque convocar trabaja solo con OD. ¿Te das cuenta? Convocar. Yo convoco a mi hijo, yo convoco a mi familia, yo convoco a mis amigos, los convoco, la convoco, ¿no? Trabaja con OD, solamente con OD. Convocar. ¿Te das cuenta? Ajá, básicamente. Ellos han convocado a nosotros, solo que no está a nosotros, sino está el pronombre nos. Pero es ese a nosotros, o de. Pero solo está el nos, o de. Si yo digo Pedro convocó a su hija, o de. Si yo digo la convocó, o de. Sigue siendo de. Sea que diga a su hija, o sea que diga la. Sea que diga a nosotros, sea que diga nos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cierto? Ajá. Ese nos es el objeto directo de convocar. ¿A quién convoca? A nosotros, pero no está a nosotros, está el nos. Eso de, eso de. Y el fin de semana, ¿cierto? Nos habla de tiempo, sería pues circunstancial, circunstancial, ¿ok? Leonardo felicitó a Iris por su merecido ascenso. ¿Qué funciones cumplen esas frases nominales? Ajá. Leonardo felicitó a Iris por algo, por una causa. ¿Por qué causa? Bueno, por su desempeño, por su ascenso, por su linda familia, por algo, sí, la felicito por algo. Ya. ¿Se da cuenta que ese verbo felicitar, así como abrazar, así como saludar, así como besar, trabaja como de, básicamente, como de. Y ese o de suele ser una persona. Abrazar, besar, felicitar, suele ser una persona. Porque usted sabe que lo de puede ser una persona, ¿sí? Entonces Leonardo felicitó a Iris. ¿Qué es Iris? O de. Pues es el complemento directo de felicitar. ¿Sí? Es el complemento directo de felicitar. Y por su merecido ascenso sería pues un circunstancial de causa, ¿no? Por ese motivo, por esa causa. ¿Se da cuenta? Uh-huh. F dice, ya me han entregado los documentos solicitados. Si me concentro en el núcleo verbal en el núcleo verbal han entregado, que es una perífrasis, puedo detectar el posible sujeto, que sería ellos han entregado. Tercera plural. Entonces busco una tercera plural, ¿no? Y ellos han entregado, alguien ha entregado algo a alguien. Es como decir, yo entregué el libro a María. Entonces el verbo entregar trabaja como de y trabaja como i. Pedro entregó algo a alguien. Este verbo permite ode y permite oí. Entonces, el ode suele ser una cosa y el oí suele ser una persona. ¿Se dan cuenta? Cuando estos verbos permiten ode, oí, ya está como medio definido que voy a encontrar una cosa y voy a encontrar una persona. Entonces, ellos han entregado algo. Ese algo que han entregado es el ode, los documentos solicitados. ¿A quién se lo han entregado? Es el oí, que sería a mí. Pero no está el a mí, sino está el me, que refleja el a mí. Entonces, ese me, que cumple función del a mí, es el oí. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo siempre tengo que trabajar con el verbo. El verbo me va a decir todo. El verbo me va a decir
¿Cuál sería mi sujeto? El verbo me va a decir qué objetos voy a tener. El verbo, el verbo, ¿ok? Entonces tenemos ahí OI con el me y OD con los documentos solicitados, ¿cierto? Muy bien. Y por último dice, el artista es un sujeto político. Esa palabra inevitablemente puede confundirme. Entonces lo que yo hago, como está entre comas ahí colocado como una información incidental, es sacar. Y no pasa nada. Y me quedo con el artista es un sujeto político. Si yo veo que algo me molesta y veo que es una información incidental entre comas, lo saco. Y no pasa nada. El artista es un sujeto político. Y cierto, yo veo que está después de un verbo copulativo, por lo que puede ser un atributo, en ese orden, en esa característica, ¿no? Siendo una característica del artista, ¿no? Que me dice que es un sujeto político. Es atributo, es atributo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Yo sé que es un poco complejo, no se preocupen, vamos a seguir viendo frase nominal la siguiente semana, pero es así, tenemos que verla. ¿Listo? Entonces hemos visto la estructura de la frase nominal, ¿no? Que tiene esta cuasi fórmula de qué elementos podemos encontrar en la frase nominal. Tenemos también la clasificación de la frase nominal según su complejidad y según la cantidad de núcleos. Hemos visto también las funciones de la frase nominal en cuanto a estar fuera de la oración o estar dentro de ella, cumpliendo función de sujeto o cumpliendo función de algún complemento verbal. ¿Ok? Algún complemento verbal. Y las funciones adicionales de complemento, sea de nombre, sea de adjetivo o sea de verbo. Entonces nos toca ver para terminar las dos categorías gramaticales iniciales en la frase nominal, que son el núcleo sustantivo o el núcleo pronombre. ¿Ya? Vamos a ver eso entonces ahora. Y vamos a reconocer al sustantivo, ¿no? El sustantivo tiene definición o se puede definir según tres criterios. Según el criterio semántico, ya sabemos que suele ser pues esa persona, animal, cosa, ente de quien se dice algo, y suele ser pues un ser material o inmaterial, ¿no? Si queremos describirlo de alguna manera, ¿no? Sintácticamente estamos viendo que en la sintaxis el sustantivo es el núcleo de la FM, es el núcleo de la frase nominal. Y morfológicamente habíamos visto ya hace algunas semanas que era una palabra variable. Morfológicamente el sustantivo es una palabra que cambia, que se flexiona en género y número, que se puede derivar en otra, ¿no? Como reloj, relojero, ¿no? Sol, solar, ¿no? Entonces yo puedo derivar esa palabra, flor, floral, nación, nacional, hábil, hábilmente, no, hábil es adjetivo, ¿no? Nación, nacional. Entonces se puede derivar y puede cumplir función de otra categoría gramatical, otra, ¿no? Pero también puede derivarse y seguir siendo un sustantivo, como el reloj, relojero, ¿sí? Muy bien, entonces, según los diferentes criterios, el sustantivo se puede definir, ¿no? Definir como núcleo de frase nominal, como elemento que designa seres materiales y inmateriales, o como ser un lexema variable, ¿ok? Variable. ¿Listo? Muy bien. La clasificación de los sustantivos, ¿no? Es aquella que ya nosotros conocemos y tenemos pues a los sustantivos propios, ¿no? Que son aquellos que van con mayúscula, ¿recuerdan? Y a los sustantivos comunes, que son pues en su clasificación concretos, abstractos, individuales, colectivos, ¿no? Los propios no tenemos problema porque van con mayúscula, ¿no? Y designan elementos únicos, ¿no? Los comunes no van con mayúscula y más bien se subclasifican. De pronto, de estas clasificaciones tendríamos quizá, no creo, pero quizá algún detalle entre reconocer concretos y abstractos. Recordemos que los concretos son aquellos que suelen ser percibidos por nuestros sentidos y los abstractos suelen ser aquellos que pueden ser percibidos no con los sentidos, sino
con la lógica y el entendimiento, porque son conceptos, ideas. Entonces pueden ser definidos a partir de la lógica, ¿no? Como el amor, la fidelidad, ¿no? La lealtad, la educación, la belleza, a partir de la lógica, por ser ideas, conceptos inmateriales, ¿ok? Hay un examen de admisión, preguntaron acerca de el, el aire, ¿no? ¿Usted cree que el aire es concreto o abstracto? ¿Mm? ¿Qué será el aire? ¿Percibible o no percibible? ¿Ah? ¿Usted puede tocar el aire? ¿Usted puede oler el aire? Pues no, pero si usted infla un globo con aire, tiene un peso. Por más que no podamos verlo, por más que no podamos tocarlo, por más que no podamos olerlo, ¿no? Si inflamos un globo, tiene un peso. Entonces puede ser medible de alguna manera. ¿Se da cuenta? ¿No? Si estamos en una habitación y colocamos masking tape por todas las ranuras, sin permitir que entre el aire que tiene en composición oxígeno y otras sustancias, vamos a morir, ¿no? Así de concreto puede ser, ¿no? Si sellamos nuestra habitación, ¿no? Por completo, la sellamos, no permitimos que entre ni una porción de aire, que en su interior el aire tiene una composición, ¿cierto? Vamos a morir, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, sí es percibible de alguna manera, medible de alguna manera, quizá no de forma directa, como tocarlo, verlo, ¿no? Olerlo, pero sí es medible de alguna manera. ¿Se da cuenta? También en el examen vino la palabra, y entonces es concreto, claro que sí. Y en un examen vino la palabra rayo. ¿Usted diría que es concreto o abstracto? El rayo. Del fenómeno de la naturaleza de la tormenta, ¿no? Que viene el rayo, el trueno y el relámpago. Y que los tres están en la misma clasificación, ¿no? Rayo, trueno, relámpago. ¿Qué diría que son esos tres? ¿Concretos o abstractos? Y por alguna razón vienen esas denominaciones en examen, ¿no? Rayo, relámpago, ¿no? Trueno. ¿Qué son? ¿Cómo los clasificaría usted? ¿Mm? El rayo es tan concreto que cuando cae en provincia, ¿no? En un descampado, y justo le cae a una persona, muere, porque es una descarga eléctrica. Así de concreto, ¿no? Usted no lo puede tocar, no lo puede oler, no, pero es así de concreto, ¿no? El trueno, que suele ser el sonido en el choque de las nubes, se puede oír, ¿no? Y el relámpago, que suele ser esa luminosidad, ¿no? Que se da ante la descarga eléctrica, es percibible también. Entonces los de fenómenos de la naturaleza son percibibles de esa manera, ¿no? Por lo que son concretos. Entonces en ese sentido tendremos estos sustantivos que suelen ser un poco no fáciles de identificar, ¿no? Pero que son concretos, por ejemplo. Y los abstractos son aquellos que se perciben por la lógica y el entendimiento. Recuerde, conceptos, ideas, ¿no? La idea de educación, la idea de belleza, ¿no? La idea de bondad, la idea de alegría, ¿no? Abstractos. Ahora, de repente, en el caso de los individuales y colectivos también puede surgir alguna duda. Por ejemplo, si nos dicen la palabra mesas, sillas, camas, ustedes dirían que es
¿Individual o colectivo? Mesas, sillas, camas. ¿Qué sustantivo sería? ¿Individuales o colectivos? ¿Creen ustedes? ¿Mm? Con esa S, ¿no? Del morfema gramatical, de número, que se le añade a ciertas palabras como sustantivos, ¿no? Para marcar que plural. Ajá, muy bien. Son individuales, ¿ah? Pero señorita, tiene la S, plural, hay varios. Pero son sustantivos individuales. Ajá. Individuales pluralizados. Yo estoy usando número plural, pero son sustantivos individuales, ¿no? Pluralizados. ¿Y cuál es la diferencia con los colectivos? Que los colectivos nos dicen que en singular designan una colectividad. En singular. No tengo que tener un pluralizado, sino en singular, como piara, cardumen, bandada, secta, familia, ¿no? En singular designan una colectividad. Esa es la diferencia. Entonces, si me dan mesas, yo reconoceré que son individuales, muy bien, individuales, pluralizados, ¿no? Con morfema gramatical plural, pero colectivos no son. Colectivos son que en singular designan una colectividad, en singular. Y dentro de los colectivos hay dos ramas aún, derivativo y primitivo. Los derivativos son aquellos que se les ha añadido a la raíz un morfema gramatical derivativo para construir el colectivo. Si yo tengo alumno y le añado un derivativo para construir su colectivo, voy a tener alumnado. Pero yo sé que alumnado viene de alumno, entonces es una palabra derivada, pero se ha construido en su colectivo. Yo tengo profesor y luego le añado un morfema gramatical derivativo para construir su colectivo y tengo profesorado. Entonces, ¿qué es conjunto de profesores? Entonces, esa palabra derivada es un colectivo, está en singular, pero es derivada de la raíz, ¿no? De la raíz original. Y puedo saber a qué colectivo refiere. Alumnado, profesorado, alameda, arboleda. Puedo saberlo porque puedo ver la raíz de la cual viene. La raíz a la cual se le ha añadido este morfema gramatical derivativo de formación de colectivo. ¿Se da cuenta? Y hay estos primitivos que de naturaleza son colectivos, como jauría, enjambre, piara, secta, familia, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esos detallitos que a veces nos preguntan, ¿no? Identifique colectivos, ¿no? Entonces hay que tener ese detalle. Identifique abstractos, usted ya tiene que saber lógica y entendimiento, con la lógica y el entendimiento. ¿Ok? Básicamente eso, ¿no? Respecto a sustantivos, ¿no? No es mucha la información que podemos recordar porque es sencilla. ¿Ok? Y aquí me dicen que identifique cuántos sustantivos hay y relacione con su clasificación. ¿Ok? ¿Cuántos sustantivos encuentra usted en este primer ejercicio? Porque me piden solo contabilizar, ¿no? ¿Cuántos encuentra usted? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cuántos encuentra? Medio minuto, a ver, mire, ¿cuántos encuentra?
Propuesta 6, ok. ¿Cuáles serían ahí nuestras palabras? Por ejemplo, tendríamos puerto, 1, pisco, 2, recuerdos, 3, aldea, 4, ¿no? Mar, 5. Y nuestra pregunta sería ahí, si belleza es sustantivo o no. Porque de repente yo puedo pensar que es un adjetivo, ¿no? Belleza es un adjetivo, pero en realidad lo que es adjetivo sería la palabra bello. Niño bello, ¿no? Niña bella, ¿no? Almohada bella. Pero belleza es un sustantivo. Ajá, la belleza. Sustantivo, abstracto, ¿cierto? La belleza, ¿no? Entonces, bello es adjetivo, pero belleza ya no. Belleza tiene un morfema gramatical derivativo que lo sustantiva, ¿se dan cuenta? Ajá, muy bien. 6, alternativa D. Muy bien, 6. Y luego tenemos la correlación, ¿cierto? Abajo, por ejemplo, bondad, que sería pues en clasificación abstracto. Ujú. Luego tendríamos, trabaja en la aduana, ¿no? Que sería concreto, un lugar, ¿no? Y luego tenemos caserío. ¿Qué sería caserío? En clasificación, ¿qué tenemos en caserío? ¿No? Caserío se asume que es un conjunto de casas, ¿no? El caserío es un conjunto de casas, ¿no? Agrupadas de alguna manera, ¿no? Que forman una comunidad de alguna manera. Entonces sería un colectivo. ¿Se da cuenta que está en singular? ¿Mm? Y se da cuenta que tiene un morfema gramatical derivativo que hace que se construya en su colectivo. Entonces es un colectivo derivado. ¿Mm? Y por último tenemos Arequipa, que sería pues sin duda propio. ¿Ok? Propio. ¿Qué más? El pronombre, vamos a ver el pronombre y con eso terminamos, ¿cierto? En el caso del pronombre sabemos que es una categoría gramatical que lo que hace es reemplazar al nombre, ¿no? Reemplazar al nombre y se puede definir pues que morfológicamente es una palabra en algunos casos variable y en otros pronombres invariable, porque agrupaba las dos clasificaciones morfológicas, ¿no? Algunos eran variables y algunos eran invariables. Sintácticamente sabemos que, al igual que el sustantivo, es el núcleo de la FN, porque lo reemplaza. Sabemos que puede reemplazar a toda la FN, pero también reemplaza al núcleo, que es un sustantivo, ¿no? Lo reemplaza como tal. Y semánticamente no tiene un significado propio, sino tiene un significado referencial. ¿Ok? Referencial. En cuanto a clases, podemos identificar los pronombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos, indefinidos. Tenemos diferentes clases de pronombres. Pero usted recuerde fundamentalmente que el pronombre es esta categoría gramatical que lo que hace es reemplazar al nombre. Esa es su razón de ser, su razón de existir. Reemplaza al nombre. ¿Ok? Reemplaza al nombre. Y cuando vemos las clases de pronombre, ¿no? Respecto a si es personal, posesivo, demostrativo, interrogativo, exclamativo, relativo, significa, en cualquiera de esos casos, ya sabemos que lo que hace no es acompañar al nombre, no es precisar al nombre como el determinante, no. Reemplazarlo en su totalidad, reemplazarlo. ¿Ok? Dentro de las clases de pronombres encontramos a los pronombres personales y tenemos estos pronombres tónicos, que son aquellos que funcionan solos, tienen fuerza, como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Tienen fuerza, funcionan solos, no necesitan de nadie. Y existen estos otros pronombres que habíamos visto, átonos, que sí necesitan de algo, a qué acoplarse, el verbo.
Los pronombres personales átonos se acoplan al verbo. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, porque necesitan de alguien a quien sujetarse. Por eso es que van antes del verbo como proclíticos y o después del verbo como clíticos. Necesitan de alguien a quien sujetarse. ¿Se dan cuenta? Ahí encontramos a los átomos. Cuando dicen, cómpratelo, cómpramelo, cómpranoslo, ¿no? Te lo compraré, me lo compraré, nos lo compraré. Necesitan del verbo para poder manifestarse. Si no, no, porque son átonos, sin tono, sin fuerza. Entonces podemos diferenciar y encontrar a los tónicos y a los átonos cuando veamos estos pronombres. ¿Ok? Tenemos también los pronombres demostrativos, interrogativos, exclamativos, y veremos pues que suelen ser a veces confusos los demostrativos, porque yo puedo ver un determinante demostrativo y puedo ver un pronombre demostrativo y veo que son iguales, y son iguales, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, esos niños llegaron, no sé, tarde, ¿no? Y yo digo esos, es un demostrativo. Si yo digo esos llegaron tarde, también veo que es un demostrativo. ¿Los dos son demostrativos? Sí, ambos son demostrativos. Ambos. Y entonces yo cómo me voy a dar cuenta de eso. Ajá, muy bien. Porque en un caso, esos está acompañando al sustantivo niños y lo está determinando, actualizando, precisando, ¿no? Pero en el segundo caso, no está acompañando al sustantivo, porque no está el sustantivo, no hay niños por ningún lado, no está. Lo está reemplazando. Entonces, cuando yo vea demostrativo, debo tener en cuenta eh, que ver si es que está acompañando al nombre o lo está reemplazando. Y de ahí tendremos la diferente categoría gramatical, porque si lo acompaña es un determinante y si lo reemplaza es un pronombre. Depende, depende. ¿Pero son demostrativos? Sí. ¿Nos hablan de distancia, proximidad, tiempo y espacio? Sí, de espacio, claro que sí. Este, ese, aquel. Este niño, ese niño, aquel niño. Sí, tiene un espacio en el cual se desenvuelve, ¿no? Es un demostrativo, sí, pero en unos casos es determinante, categoría gramatical, y en otros casos es pronombre, depende, depende. Entonces, cuando habla de pronombre, usted ya sabe que lo está reemplazando, ¿ok? En el caso de interrogativos y exclamativos, ya sabemos por tildación, cuando vimos, que llevan tilde. Los interrogativos y exclamativos llevan tilde. Los interrogativos funcionan en oraciones interrogativas y los exclamativos funcionan en oraciones exclamativas. Son esos, pronombres interrogativos, pronombres exclamativos. ¿Ok? En el caso de los posesivos, vemos que es esa carga posesiva que también es similar a los casos del demostrativo. Similar, ¿no? ¿No? Si yo digo, por ejemplo, aquel niño mío llegó respecto a eso es mío, observaré de forma similar que en ambos casos se refiere a posesivo, ¿no? Aquel niño mío, posesivo. Eso es mío, posesivo. Pero si usted se da cuenta, ¿no? Como en el caso anterior, en uno acompaña al sustantivo y en otro lo reemplaza. ¿Sí? Entonces, cuando acompaña, usted ya sabe, determinante. Cuando digo, aquel niño mío, mío está acompañando al niño, lo está determinando y funciona como un determinante. Pero si digo, eso es mío, entonces esa palabra mío, posesivo, funciona ahí como categoría gramatical pronombre, porque está reemplazando al sustantivo.
del cual refiere la pertenencia, lo reemplaza. ¿Sí? Entonces, en los demostrativos y en los posesivos hay que tener cuidado en ese detalle. ¿Ok? Y lo mismo sucede para los indefinidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar como cuándo es determinante y cuándo es pronombre. Si me hubiesen dado un indefinido, no me hubiesen dicho, a ver, algunos niños viajarán frente a algunos viajarán, yo observo claramente que algunos acompañan niños en la primera expresión y en el otro lo reemplaza por completo. Y ahí tengo pues el determinante cuantificador indefinido y tengo abajo el pronombre, ¿no? Entonces siempre estar atento a esas circunstancias que se van a dar con los demostrativos, con los posesivos y con los indefinidos, ¿sí? Ahí es observar si está acompañando al sustantivo o lo está reemplazando, para no confundir determinante con pronombre. Determinante con pronombre. Ahí está el detalle, ¿ok? Y los relativos ya los hemos visto, ¿no? Los relativos son aquellos pronombres que acompañan, perdón, estos pronombres que encabezan la subordinada adjetiva. No hay otra posición para ellos. Los pronombres relativos tienen exclusivamente esta posición. Encabezan la subordinada adjetiva. No hay otra. No hay otra. Encabezan la subordinada adjetiva. ¿Ok? Ya saben que concuerda con el sustantivo, ¿no? El que es muy general para todo, pero cuando se utiliza el quién, ya tiene que concordar en números. Si es Enrique, será quién. Si es Enrique y Pedro, será quiénes, ¿no? Son cirujanos. Entonces siempre hay esta concordancia que se requiere en la frase nominal, ¿cierto? Muy bien. Entonces hemos visto un poquito de estas clases de pronombres, pronombres personales, pronombres demostrativos, interrogativos, exclamativos, posesivos, relativos, indefinidos, y cada uno tiene una posición, ¿no? Los relativos usted ya sabe dónde los va a encontrar, en ninguna otra parte, solo ahí, encabezando la subordinada adjetiva, ¿sí? Y los posesivos y los indefinidos también presentes. Y terminaremos con esta última práctica, donde me piden relacionar, ¿no? Y es sencilla, porque tenemos ahí estos, pocos, que y te, ¿no? Estas, ya está subrayado. Si me hubieran hecho buscar los pronombres sería un poco más complejo, pero aquí han subrayado los pronombres. Estas. Y si me están diciendo que es un pronombre, y si me están diciendo que solo lo clasifique, yo sé que estas, sin duda, estas es demostrativo, ¿no? Pocos, pocos, ¿no? Si yo me estoy subrayando y me dicen que es un pronombre, ese pocos no me precisa cantidad, entonces es un indefinido, no precisa la cantidad, es un indefinido. El qué de qué conoció, veo que está encabezando una subordinada que tiene verbo conocer, que hace referencia al sustantivo pueblo, entonces ese que conoció, ese que de qué conoció es un pronombre relativo, que encabeza la subordinada adjetiva, solo en esa posición. ¿Se da cuenta? Y finalmente tenemos ese te de te enterarás, ese te de te enterarás. Y usted ya sabe que los pronombres personales átonos no tienen fuerza y necesitan acoplarse a un verbo. Ese te es un pronombre personal átono, que no funciona solo, no puede, necesita de un verbo, por eso está el verbo enterar, y funciona con ese verbo de forma previa como proclítico, pero funciona con ese verbo. Es un pronombre personal átono. Átono, sin fuerza. ¿Ok? En el punto 2, para terminar, ¿dónde podrá encontrar usted mayor cantidad de pronombres? A ver, ¿dónde tendrá mayor cantidad de pronombres? A ver, mírenlo un ratito. ¿Dónde?
En ese último ejercicio vamos a encontrar la mayor cantidad de pronombres en la alternativa C, con ese dime, con el me, como, el le de hacerle y el qué de qué necesita. En la alternativa C vamos a encontrar 4 pronombres. El me de dime, el cómo, el le de hacerle y el qué de qué necesita. Esa sería la alternativa con mayor cantidad de pronombres, la alternativa C. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, es lo que teníamos que ver el día de hoy. Sí, ya no tenemos más, ya no tenemos más. ¿Ok? Así es que voy a dejar de compartir para poder colocarle las claves de su práctica y cuando tengan un tiempito puedan cotejarlo, ¿ya? A ver, un minutito y con eso ya terminamos. ¿Ok? Semana 9. Listo. Muy bien, jóvenes, es lo que teníamos que trabajar el día de hoy. La próxima semana también nos toca ver frase nominal, así es que no se preocupe si hay algo que todavía no está muy claro, porque lo vamos a seguir trabajando y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Un gusto verlos, muchas gracias por la participación y nos vemos la próxima semana. Revise la frase nominal que siempre suele ser un poco compleja, ¿ok? Un abrazo, cuídense mucho, ya nos vemos la próxima clase.